Muy bien, muy buenos días tengan, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Tenemos una visita a la mamá de nuestra hermana Paulina, la hermana Eva. ¿Verdad? Sea bienvenida de nuevo, hermana. Dios la bendiga. Ella nos visita de Mante, ¿verdad? Mante, ¿verdad? Y bueno, ya sabe que aquí es su casa, ¿verdad? Cuando quiera venir. Es bienvenida y la recibimos con mucho cariño, en el amor de Cristo. Bueno, llegó el tiempo de la palabra de Dios, hermanos, y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el siguiente versículo, que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y es un versículo muy corto. Vamos a leerlo todos juntos, repetirlo fuerte para que se nos quede. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar para entregar al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque mantienes, Señor, esta congregación, Señor, porque pones el querer como el hacer en los hermanos que están aquí, Señor. Y Padre, te rogamos que bendigas esta predicación, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que tu Santo Espíritu nos exhorte, nos guíe a través de tu palabra, Señor, porque toda palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Dice la misma Escritura. Y Padre, Señor, te rogamos que sea una semilla fructífera en nuestros corazones y nuestras mentes. Padre Santo, pon el querer como el hacer en aquellas personas que por mucho tiempo, Señor, no han estado presentes aquí, Señor, de tal manera que tengamos en este lugar a toda la familia de la Puerta Estrecha, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que el pasaje que acabamos de leer nos lleva a la reflexión de que qué tanto confiamos o qué tanto confías en tu seguridad de permanecer en el Señor. Dice el versículo, el que piensa estar firme, ¿verdad? Mire que no caiga. Es decir, implícitamente el pasaje habla de personas que piensan que están firmes. ¿Qué tanto o qué tanta seguridad tenemos de esa firmeza? A menudo pensamos que estamos firmes y que no hay manera de que caigamos, pero en este versículo la palabra de Dios nos advierte de esa posibilidad. Sabemos, ya lo hemos dicho en otros mensajes, que el orgullo en todas sus formas es una trampa peligrosa. El orgullo que nos ciega a no ver una realidad que cada vez se hace más grande. Y es que hubo un hombre en la historia quien tuvo el mejor maestro que se podía tener. Hubo un hombre quien tuvo el mejor ejemplo que podía haber. Y aún así, su vida espiritual fue un fracaso. ¿Sí? Hablamos de Judas Iscariote, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar alerta para no confiarnos en que estamos firmes? Judas fue el discípulo
como dijimos, que tuvo el mejor maestro. Fue elegido por Jesús y formó parte del grupo original, ¿verdad?, de los 12 discípulos. En Marcos, por poner el antecedente, en Marcos 3, del 13 al 19, ahí viene la referencia, si me acompañan, aunque sea rápidamente. Marcos 3, del 13 al 19. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, refiriéndose a Jesús, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este pasaje nos muestra más allá, más que una lista, más que una simple lista. Nos muestra el para qué estos hombres fueron elegidos. Y Judas, junto con los demás discípulos, fue elegido para una gran misión. Judas fue elegido con un gran propósito y un plan eterno. Dice ahí que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y para predicar. Para eso fueron escogidos estos discípulos, entre ellos el propio Judas Iscariote. Era una misión grande, con un gran propósito, algo que no era cualquier cosa, algo que muchos anhelarían haber estado. Además, Judas escuchó de viva voz, siendo un testigo ocular, las enseñanzas de Jesús. Judas presenció sus milagros, vivió cerca de él, conoció su forma de ser, convivió con él, lo abrazó, lo saludó, y a pesar de todo, Judas cayó en traición al Señor Jesús. Nada bastó, nada fue suficiente. Dejó entrar codicia, avaricia, orgullo, y ni aún haber vivido cerca del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado, fue suficiente para salvar su vida y también su alma. Acompáñenme a otro pasaje que se encuentra en Mateo 26. Mateo 26, versículos del 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y ahí lo tenemos, 3 años y medio con Dios encarnado no fueron suficientes para garantizar la salvación de este hombre. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y 3 años y medio en compañía del Señor Jesucristo no bastaron para evitar la caída. El propio Jesús en Juan 6:70, no es para que lo busquen, lo menciono la referencia nada más. En Juan 6:70 lo llamó uno de nosotros,
uno de ustedes es diablo. Mostrando que fue Judas el que permitió que el pecado anidara en su corazón, de tal manera que por 30 piezas de plata estaba dispuesto a entregar a su maestro. Y es que finalmente nadie está exento de caer, no solamente en un pecado ordinario tal vez, sino que nadie está exento de caer incluso de la salvación divina, sin importar cuán seguros nos podamos sentir en determinado momento. Y es que, hermanos, lamentablemente en este tiempo escuchamos muchas cosas, escuchamos muchas historias tristes y lamentables, malos testimonios, ministerios arruinados, matrimonios arruinados, adulterios de pastores, embarazos no deseados, propósitos destruidos, familias destruidas. Y lo peor es que oímos estas historias por parte de familias cristianas. No estamos hablando de pandilleros, ¿verdad? No estamos hablando de delincuentes, ¿verdad? Allá afuera, que tienen una vida deshecha. Estamos hablando de personas cristianas. Y entonces es que algo falla, algo falló, algo no se dieron cuenta, algo descuidaron. Y escuchamos esas historias y muchas veces para proteger nuestro propio yo decimos, conmigo no va a suceder, conmigo será diferente, a mi hijo, a mi hija no le va a pasar, con mi marido no hay esa posibilidad. Y es que lo mismo pensaron los protagonistas de estas historias que oímos alrededor de nuestro entorno. Lo mismo pensaron tal vez los compañeros de Judas Iscariote, que pensaron que él era uno más del grupo y que nada podía suceder. Y esto es algo que nos debe llevar a la reflexión sobre qué cosas hacemos o dejamos de hacer para luego permitir una pequeña rendija, una pequeña abertura en el cual la maldad puede entrar y la maldad puede colarse. El que piense estar firme nuevamente, mire que no caiga, dice el verso de inicio. Y es que el orgullo espiritual nos hace vulnerables. La costumbre nos hace vulnerables. Voy a la iglesia y cada domingo y bien padre, me ha ido bien y ahorita no tengo tantos problemas, o tengo problemas y ahí la llevo, ¿verdad? 2 que 3. Y se nos va haciendo la vida costumbre y bajamos la guardia en una falsa seguridad que puede ser peligrosa, en una falsa seguridad basada en características más bien personales que de fe. Y es que pensamos de que ese hombre, esa mujer, pues no, a él no le va a pasar nada, es muy devoto, es muy entregado. O tal persona es muy firme, es muy comprometido, o tiene sus ideales muy arraigados. Pero eso no es suficiente. No es suficiente decir que tal o cual persona tiene tal o cual característica que aparentemente lo hace invulnerable. Muchos padres pensaron eso de sus hijos. Muchos padres pensaron, no, mi hijo, él es muy maduro. Y sin embargo, las cosas se fueron hacia otro destino casi imperceptiblemente. Vayamos a un pasaje que está en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos del 2 al 5.
Estas palabras se las dirige el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Éfeso, una ciudad de ahí de lo que hoy vendría siendo Turquía. Y le dirige el Señor Jesucristo a la iglesia en esa ciudad estas palabras. Y le dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y fíjense que esta iglesia era una iglesia aparentemente ejemplar. Era una iglesia que tenía muchas virtudes, que había sufrido con paciencia, que había sido fiel, que hacía buenas obras, que exponía a los falsos apóstoles. Pero dice el Señor Jesucristo aquí: has olvidado tu primer amor. Y eso nos falta o le sucede a muchos cristianos. Olvidan el primer amor, olvidan la pasión con la que iniciaron, olvidan la motivación con la que empezaron. Y ya no es la misma motivación, el tiempo pasa, las cosas pasan, la vida sigue siendo difícil y se olvida la pasión inicial de obedecer y seguir a Cristo. ¿Y qué puede pasar con eso? Dice ahí el Señor Jesucristo: arrepiéntete, vuelve otra vez a las primeras obras, vuelve otra vez a la pasión por el Evangelio. Si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Fíjense muy bien estas palabras: quitaré tu candelero de tu lugar. La luz era símbolo del Espíritu. La luz era símbolo, o es símbolo todavía, de la presencia de Dios. Y si dice, quitaré tu candelero de su lugar, es que quitaré mi presencia de ti y serás sacado, quitado del reino de Dios, quitado del pueblo de Dios, si no te arrepientes, si no vuelves al primer amor. La iglesia, el creyente, el cristiano, está hecho para brillar como luz del mundo. Si pierde su brillo, si pierde su vitalidad, pierde su testimonio, pierde relevancia, se vuelve uno más del montón. Si el candelero es removido de nuestros corazones, de nuestra vida, por negligencia, por descuido o lo que sea, dejaremos de ser reconocidos por Cristo como sus hermanos. Hoy en día somos hermanos del Señor Jesucristo y coherederos con Él. Pero si no recuperamos el primer amor, si nos dejamos llevar por la aparente seguridad, la costumbre, podemos dejar de ser un día uno de los hermanos de Cristo. Y Judas confió en sí mismo. Judas confió en su posición. Incluso hasta hay comentaristas que dicen, es que él pensaba, se le hizo fácil recibir las 30 monedas y dijo, no lo van a atrapar, porque ya varias veces lo han querido atrapar y se les escapa. Entonces hay comentaristas que dicen, recibió las 30 monedas pensando en que no iba a pasar nada. Entonces Judas confió en sí mismo, perdió su pasión inicial, perdió su confianza y permitió que la codicia lo esclavizara, permitió que la codicia lo dominara. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 12, versículos del 3 al 6.
Fíjense, del 3 al 6, Juan 12, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Este pasaje tan conocido de la unción de Jesús por esta mujer. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, precisamente, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense, parece que la Escritura dice que Judas era como una especie de tesorero en el ministerio de Jesús. Y se molesta aparentemente por esto que hace esta mujer que derrama el perfume sobre Jesús y lo enjuaga con sus cabellos, etc. Se molesta y dice un comentario aparentemente piadoso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y él dijo eso, un comentario aparentemente piadoso, porque no puede mostrar sus verdaderas intenciones, no puede abrir lo que realmente hay en su corazón, y entonces tiene que hacer comentarios velados de lo que realmente es, y pone un comentario que aparentemente se oye como piadoso, como buena onda. ¿Sabía o no conscientemente Judas en ese momento de lo que había en su corazón? No lo sabemos, pero hay muchísima gente que es así y a veces ni cuenta se da de que su corazón necesita una renovación, de que su corazón necesita una limpieza. Debemos cuidar nuestra santidad en Dios, debemos cuidar nuestra firmeza en Dios, nuestra integridad moral, nuestra santidad, nuestra obediencia, si la tenemos, porque si no la tenemos, hay que irnos a arrepentir de inmediato y empezar a construir de nuevo una relación sana con el Señor, porque no vaya a ser que el mensaje de Cristo para la iglesia de Éfeso, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. No vaya a ser que esa advertencia sea una advertencia para nosotros. Y debemos reconocer nuestra debilidad y depender de Dios. Y ser introspectivos. Que mucha gente carece de esto y adolece de esto. Mucha gente no es capaz de ser introspectiva. Introspectivo es aquel que es capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre sus fallas y sobre sus aciertos de una manera honesta y exponer lo que no ha obrado bien delante de sí mismo para poderse dar cuenta de que ha tomado un camino equivocado y corregirlo. Ese es alguien que es introspectivo, pero la gente hoy en día no es introspectiva. Muy pocos son introspectivos. La gran mayoría busca la responsabilidad en el otro, afuera. Es que mi mamá, es que mi papá, es que el trauma, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi hermano, es que el gobierno, es que el país, es que la educación. Y nunca son capaces de ver dentro de sí mismos antes de empezar a echar culpas hacia afuera, sin ton ni son. Tenemos que ser introspectivos para examinarnos a nosotros mismos. Y eso precisamente es parte de 4 puntos que voy a poner e ilustrar aquí para mantenernos vigilantes. Y el primero precisamente es: examina tu corazón. Creo que ahí se iba a poner, ahí está, sí. Primer punto para mantenernos vigilantes, de acuerdo con este versículo de que el que piense estar firme, mire que no caiga, es examina tu corazón. Y examinar tu corazón tiene que ver con esto que explico de ser introspectivos. Y hay un versículo que lo voy a leer
que es el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense, varios verbos ahí vemos. Examíname, conoce, pruébame, guíame. Salmo 100, no lo pusimos aquí, pero es Salmo 139, 23 y 24. Examina tu corazón. Y para examinarnos tenemos que ser introspectivos. ¿Cuál ha sido nuestra maldad? ¿Cuál ha sido nuestra falla? Y es que mucho del problema es que normalmente, de forma automática, protegemos nuestro yo de la acción del Espíritu Santo, que nos quiere mostrar nuestro mal. Y es como cuando alguien viene y nos dice, oye hermano, ¿cómo ve? ¿No le parece que? Y luego viene la defensiva. No, es que tú también estás igual. O cualquier otra cosa. Es que mi vida, ¿verdad? Es que no hay dinero, ¿verdad? Es que la carencia, es que ando para allá y para acá y vivo como canica en lavadero y ando haciendo piruetas y no se acaban. Y viene la defensa del yo. Entonces no hay examinación. El Espíritu Santo no puede examinar. Le prohibimos la entrada al Espíritu Santo para examinarnos y ver si realmente salimos en el examen como realmente pensamos que estamos. Porque normalmente leemos este pasaje, decimos, examíname, oh Dios, y ya me examiné y salí bien. Y es como cuando vamos con el médico, ¿verdad? Ya nos dice, no, tú no tienes nada. Nos encanta oír eso. Nos da una paz enorme, una tranquilidad, un pendiente menos, no tengo nada. Pero fíjate, saliste con esto, la mortificación. Y ahora cuídate y corrige y quita cosas. Y es lo mismo en el ambiente espiritual. No queremos ser examinados por el Espíritu Santo para ver si salimos también evaluados como nosotros pensamos, porque tal vez no queremos oír lo que hemos dejado de hacer o lo que hemos hecho y estamos caminando de forma inerte en una confianza falsa. Y otros se justifican en otro tipo de cosas. Cuido a mis nietos, ¿verdad? Que trabajo todo el día, lo que sea. U otros dicen, sí, estoy bien mal de todo eso, sí. Y sigo mi vida, ¿verdad? Caen en el cinismo. Y así por años y años. Conozco personas que tienen años en el Evangelio y todavía reconocen que están mal, reconocen que les falta y piensan que el simple hecho de reconocer que están mal ya los libra de que sean señalados por el Espíritu Santo y por los demás, sin hacer absolutamente nada y estar en el mismo lugar espiritualmente en el que estaban hace 15 o 20 años. Pero al Señor no le pedimos por intentos de bendición, porque muchos dicen, es que lo intento. Pero al Señor no le pedimos intentos de bendición. Al Señor le decimos, intenta bendecirme con un trabajo. Intenta bendecirme con mayor estabilidad económica. Intenta bendecirme con que mi hijo pueda entender y se aleje de esas amistades. Tenemos que tomar seriamente el autoexamen espiritual, la introspección espiritual.
Número 2, lo de siempre. Mantén una vida de oración. Y a lo mejor esto es como cuando el doctor te dice, tiene que hacer ejercicio. Tiene que salir a caminar a la media hora. Porque si hace ejercicio le va a salir muy bien en esto y en lo otro y en lo otro. Bueno, pues la oración parece que se convierte en el ejercicio del cristiano. Sí necesito, pero no está presente. Y luego, finalmente, muchas cosas no pasan. Porque no estamos orando y la oración es la puerta de la acción de Dios. Vamos a ver este versículo de que está ahí, Mateo 26, 41. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos en un cuerpo débil. Por eso es necesario tener contacto con la oración todo el tiempo posible. Como les decía, la oración es la puerta a la acción del Señor. Es el oxígeno de la vida espiritual. Es el termómetro de nuestra relación con Dios. Si la oración es pobre, nuestra relación será pobre. Nuestra vida será pobre. Número 3. Cuida tus compañías y decisiones. Vamos a leer este pasaje que ya lo hemos leído, está interesante, es de los que vale la pena recordar varias veces. Primera de Corintios 15. Versículo 33. Dice, y vamos a leerlo todos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras versiones lo dice todavía más claro, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, tercer punto para mantenerlos vigilantes, cuida tus compañías y decisiones. Este es un gran problema, muy intenso, sobre todo entre los jóvenes, los que son estudiantes, porque están en contacto con muchísima gente. Pero no nada más los estudiantes. Es un gran problema para las personas que están todavía en edad laboral y se encuentran laborando en algún centro de trabajo, porque casi es la misma historia. Siempre entre sus amistades se van a presentar dos caminos, seguir al Señor o seguir al yo, básicamente. Ya ahórrense todo el rollo, ¿verdad? Que se puede decir. Básicamente se va a presentar a nivel social la disyuntiva de o lo que dicen las amistades o lo que dice el Señor. Y luego a veces en los trabajos pasamos más tiempo, los que todavía trabajan, pasamos más tiempo en el trabajo a veces que con nuestra familia. Pasamos más tiempo en el trabajo que orando, más tiempo en el trabajo que leyendo la Biblia, más tiempo en el trabajo que la iglesia. Y todavía en el trabajo se jactan, los jefes a veces dicen, se jactan, es que para mí son como una familia, ¿verdad? Y sus hijos, su familia ya destrozada, ¿verdad? Pero es su familia, ¿verdad? Acá en el trabajo. Y entonces, pues finalmente, lamentablemente en los trabajos, en los centros de trabajo,
es fácil tener malas compañías y con ello tomar malas decisiones. Y normalmente los grandes consejos de las malas compañías van a ir orientados de una o de otra forma a satisfacer el ego. Y normalmente, sobre todo los que están todavía más jóvenes, normalmente sus consejos mutuos van a ser: no, es que tú también puedes, tú también lo mereces, tú también tienes derecho, no te dejes. Y cosas como esta. Y si es cosa así, si se empiezan a descubrir los asuntos matrimoniales, peor. No, es que no te dejes de tu marido. Tú también tienes derecho. Tú también puedes salir. Tú también puedes ir. O al revés, ¿verdad? No te dejes de tu esposa. Ella a ti no te manda. Ella a ti no te tiene por qué andar diciendo nada. Esa relación no te conviene. Y frasecitas como estas. Alimentar el ego. El ego que nos hace sentir bien. Y por ahí, el que piense estar firme, mire que no caiga, que se acostumbre a este tipo de interacciones y luego después termine siendo como Judas Iscariote, empezando muy bien y terminando trágicamente. Por último, el punto número 4, confía en la fidelidad de Dios. Dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Confía en la fidelidad de Dios. Y es que, hermanos, la vigilancia personal, la vigilancia familiar es un esfuerzo mutuo y es un esfuerzo de todos los días. No podemos dejar que nos pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que perder su primer amor, su pasión original. Y luego después ya no sabemos ni por qué hacemos las cosas. Íbamos ya a la iglesia por costumbre. Que no nos pase eso. Que estemos siempre conscientes de a quién adoramos, a quién servimos, quién nos ha salvado, quién nos ha perdonado, quién nos tiene una recompensa celestial, quién nos tiene preparado el premio de la resurrección, para poder estar vigilantes día con día y que no esté fácil que caigamos. Y para ir terminando, tenemos que volver a recordar con lo que iniciamos. Judas tuvo al mejor maestro y aún así cayó. Hay mucha gente que dice: ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi marido? Yo nunca le enseñé ese ejemplo. Yo nunca le di esos principios. Yo no lo eduqué o la eduqué así. Y pasan aún así cosas. Pues chequen esto, vean esto. Judas tuvo al mejor maestro, la mejor instrucción, el mejor entrenamiento y aún así cayó. No te confíes en tu propio criterio. Como siempre decimos, ora y ejercita tu introspección para que te puedas examinar a ti mismo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Porque tienes que recordar algo muy importante, que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, que muchos creen que se trata de un simple mito. Pero el creer que el diablo es un mito no nos protege de él. Para terminar, vayamos a este pasaje, por favor, que está en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8.
Vamos a leerlo todos juntos y con eso terminamos. Todos juntos, motivados, recuperando la pasión, recuperando el primer amor, como dice el Señor. Dice así la palabra: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y quedémonos con esto, hermanos. Y vamos a ponernos de pie un momento, los que puedan ponerse de pie físicamente para orar al Señor. Vamos a orar un momento, poner en manos de Dios nuestras vidas, pedir perdón si hay algo de lo cual tengamos que arrepentirnos, corregir el camino, hacer un autoexamen, pero un autoexamen verdadero, un autoexamen donde dejemos que el Espíritu Santo nos diga: te ha fallado esto, y que no salgamos luego con la defensiva. Que reconozcamos y estemos dispuestos a corregir el camino que nos muestra el Espíritu en nuestra mente sobre lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, que muchas veces es ese el problema, lo que hemos dejado de hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos y te pedimos perdón, Señor, si hemos perdido nuestro primer amor, si hemos perdido la pasión con la que iniciamos, si no hemos completado en obediencia cosas que debimos haber hecho ya desde hace mucho tiempo, si somos infieles o somos inconstantes en la oración, en la lectura de la palabra, en el culto, en la iglesia. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes de una u de otra forma. Y se nos ha hecho costumbre y pensamos que podemos transaccionar una cosa sí y otra cosa no. En un momento a veces sí y la otra a veces no. Y así llevar una vida cristiana, una vida espiritual inestable. Y por eso luego nos confiamos y pensamos que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Y luego nos escudamos en palabras aparentemente piadosas como la de Judas, donde queremos salir bien librados de nuestra situación para no ser señalados, no ser puestos en evidencia en el examen que haces de nuestra vida. Señor, perdónanos por nuestra falta de pasión. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de intensidad en la fidelidad. Padre Santo, Señor, muchos no están aquí, unos por causas meritorias, necesarias, y otros probablemente no. Padre, permite que todos nos demos cuenta, Señor, de que hemos sido infieles, de que hemos perdido la pasión, de que pensamos que estamos bien, pensamos que estamos seguros, pero vamos caminando por un camino lleno de agujeros, Señor. Y de pronto no sabemos si podemos caer en alguno de ellos. Tenemos confianza en nuestras habilidades, tenemos confianza en lo que somos y en cómo hemos sido educados. Pero Judas, que tuvo el mejor maestro, perdió su salvación. Padre, no queremos que retires el candil de nuestra mesa. Queremos la presencia perpetua del Espíritu Santo en nuestra vida. Renuévanos, renueva nuestro corazón. Hermanos, los que estemos aquí, seamos firmes, tengamos pasión por el Señor, por aquel que ha dado su vida por nuestra salvación, por aquel que nos ha redimido, por aquel que por precio de sangre nos ha comprado salvación por gracia y no hemos hecho nosotros nada para recibirlo más que confiar y tener fe.
seamos agradecidos, seamos recíprocos con lo que hemos recibido. De gracia recibiste, dad de gracia, dice el Señor. Y que no se nos haga pesado, sino que con pasión y motivación obedezcamos al Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Te ruego que sea de bendición para mis hermanos que están aquí presentes. Te ruego que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen por video, Señor. Y que redarguya sus conciencias para que realmente hagan un autoexamen de su vida y dejen al Espíritu Santo examinar el estado de su salud espiritual. Padre Santo, te ruego por la iglesia, te ruego por esta iglesia, la puerta estrecha, Señor. Bendícela, Señor, encamínala, Señor, disciplínala, Señor, en el nombre de Jesús. Porque, Padre, queremos ser fructíferos, queremos ser como la higuera que da fruto, no la higuera que no tenía fruto y fue maldecida. Queremos llevar fruto, Señor, dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Y perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Padre Santo, Señor, te pedimos que nos encamines, que nos guíes, Señor, conforme a tu verdad y nos enseñes, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor. Guarda nuestra vida, nuestras familias de toda mala influencia, de todo error, de toda percepción falsa. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.